estamos sin límites porque nuestro Dios está lleno de poder. Así que cantemos con fuerza. No hay límites. No hay límites ni fronteras en tu amor y poder, en tu amor y poder. Iglesia, no hay límites ni fronteras en tu amor y poder, en tu amor y poder. Y si medimos cuán vasto, largo, combate profundo tu amor es, veríamos que no hay límite en ti. Aquí es poderoso para hacer abundantemente más de lo que podamos pedir. Aquí es poderoso para hacer sea la gloria. Sea la gloria. Si iglesia, te doy todo lo que soy. Te entrego lo que soy, que tu gloria reine en mí. Todo es posible en ti. Te exaltamos, oh Señor. Iglesia, juntos te entrego, Dios. Te entrego lo que soy, que tu gloria reine en mí. Todo es posible en ti. Te exaltamos, oh Señor. Si me exalta el nombre de Dios, diga. Aquí es poderoso para hacer. Si Dios es abundantemente más de lo que podamos ver. Al Dios que es poderoso para hacer sea la gloria, sea la gloria. Si reza toda la gloria a Dios, si las manos juntas, sí. A ver, iglesia, con las manos. Estamos hoy libres del temor, libres de todo lo que nos pesa en nuestros corazones, porque Él nos ha liberado, Él nos ha dado vida. Así que cantemos con fuerza. Roto estaba mi corazón, a ver, pero tu mano me rescató. Del Boaz volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, sí, en ti, en ti, en ti. Soy libre y sé exaltado. Sé exaltado. Y tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vives antes de ti. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. No hay mejor libertad que no tener temor, porque Él nos ha liberado. Así que cantemos al pasar por la oscuridad. Al pasar por la oscuridad. A ver las manos. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Y este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sigue en ti, sigue en ti, en ti, en ti. Soy libre y sé exaltado, exaltado. Y tu amor no se acaba. Yo, oh, oh. Tú vives antes de mí. No hay nadie en tu lugar.
libres porque nuestro Dios nos ha rescatado de todo lo que hemos tenido temor. Todo el temor que tenemos lo dejamos en Él. Por eso cantamos, somos libres en Él. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre y seré exaltado, exaltado. Y tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. En ti no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Te libertad en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Bienvenido a Fellowship Church Español. ¿Cómo estaban esta tarde? ¿Todo bien? Están un poco con frío, ¿verdad? La gente hoy se levantó con frío. La gente se levantó hoy con la cabeza pegada en la almohada esta mañana. Cuando hay frío la gente no se quiere levantar de la cama, quieren estar acostados, acurrucados con las sábanas, ¿verdad? Pero es algo, ¿sabes qué? Me encanta este tiempo, porque es algo diferente, especialmente para el clima de la Florida. Hay veces los cambios son buenos. ¿Cuándo saben que los cambios son buenos, verdad? Mi nombre es Arturo Salcedo, soy el pastor de la obra hispana aquí en Fellowship Church y quiero darte la bienvenida, especialmente a aquellos que están aquí por primera, segunda vez. Vamos a dar un aplauso a aquellas personas que están aquí por primera, segunda vez, una vez más. Estamos en una serie nueva que estamos comenzando hoy y la verdad que hemos tenido unas series increíbles en Fellowship Church. La semana pasada tuvimos la conclusión de una serie increíble y fue más o menos lo que era un puente entre una serie y otra serie. Hablamos en referencia a cosas que son que nos ayudan a nosotros a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y estar enfocados. Y hoy queremos comenzar esta serie nueva que se llama Noviembre sin temor. ¿Cuántos saben que hay personas que son temerosas a diferentes cosas? ¿Cuántos tienen temores aquí? Temores de alguna clase, ¿okay? ¿Qué es el temor? La pregunta, ¿qué es el temor? Basado en la definición del diccionario, dice presunción de una sospecha, particularmente un posible daño o prejuicio. Hay personas que tienen ese miedo por las cosas que no pueden controlar, miedo por el futuro. Posiblemente usted tiene no solamente un temor, hay muchas personas que tienen diferentes temores. ¿Cuál es el temor que usted batalla, con la cual usted tiene, que ha estado batallando por mucho tiempo? Hay temores de diferentes clases. Hay personas que tienen temor hacia la soledad, por ejemplo. No se quieren quedarse solo. Cuando alguien sale de un cuarto y él o ella es la última persona, quieren estar con esa persona, no quieren estar solos. Hay personas que tienen temor hacia el rechazo. Hay personas que tienen temor hacia la muerte. Hay personas que tienen rechazo hacia Dios y tienen un temor hacia Dios en ese sentido. Hay el temor hacia el futuro. Hay diferentes temores. ¿Cuál es el temor que usted tiene? ¿Cuál es el temor que usted sufre? Y la lista es grande. Ahí tengo aquí una lista que preparamos nosotros. Y miren los diferentes fobias, temores que hay. Está, por ejemplo, el acrofobia. ¿Cuántos saben lo que es acrofobia? Acrofobia es que es el miedo a las alturas. Hay personas que cuando suben un elevador, especialmente los elevadores que tienen vidrio, y van viendo que van subiendo y subiendo y subiendo, y ¿qué pasa? Esa persona empieza a preocuparse, empieza a entrar un poquito de vértigo y sienten que todo el piso se está moviendo, están arriba en un edificio alto y tienen ese miedo. Eso es nuevamente acrofobia. También está aracnofobia. ¿Aracnofobia qué es? ¿Cuántos tienen aracnofobia aquí?
Aracnofobia, ¿qué es? Lo que es el miedo hacia las arañas. ¿Cuántos tienen miedo de las arañas? Y depende del tipo de araña. Hay arañas que son peludas y esas sí son, ¡ay! ¿Verdad? Está también aerofobia. ¿Qué es aerofobia? Es el temor a volar. Y sabes, lo interesante es que la transportación aérea es la transportación más sana, menos peligrosa que existe. Más sin embargo, hay personas que tienen aerofobia. Está claustrofobia. ¿Cuántos son claustrofóbicos aquí? Okay, no se pueden estar en un lugar cerrado, un closet, espacios pequeños. Tienen miedo hacia lo que es espacios que los controla a ellos, que están ellos oprimidos en ese sentido, cerrados. Ese es un miedo que la gente tiene. ¿Qué tal dentofobia? Dentofobia. ¿Qué es dentofobia? El miedo hacia un dentista, ¿verdad? Yo creo que especialmente cuando uno entra al lugar y escucha el zzz, y a uno enseguida, ay Señor, hay personas que tienen dentofobia. Glosofobia, ¿qué es glosofobia? El miedo de hablar en público, lo que estamos haciendo aquí. Amartofobia, el temor de pecar. Ojalá que nosotros tengamos temor de pecar, de hacer las cosas correctamente. Está lo que es el verdafobia, es el miedo a levantar la mano cuando se le pregunta una pregunta a la persona y tienen miedo de levantar la mano. Está lo que es eclesiafobia. ¿Qué es eclesiafobia? Hay personas que le tienen temor y miedo a la iglesia. Escuchen eso, hay diferentes temores que existen. Está lo que es el superifobia, es el miedo hacia los ratones. ¿Cuántos aquí tienen miedo hacia los ratones? Ay, hasta los hombres se montan encima de la silla y le dicen a la esposa, mátalo, mátalo. All right? So, hay diferentes fobias que existen. Aquí hay una lista grande de los diferentes miedos que existen. Y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque es interesante, es importante entender lo que es el temor. Y por eso es que estamos hablando, vamos a hablar en las próximas semanas cómo ser libre del temor, cómo ser libre y tener victoria sobre el temor. Y hay que entender que el temor tiene ciertos aspectos. Por ejemplo, hay un aspecto del temor que tiene un lado negativo. Y el lado negativo, ¿por qué? Porque hay veces hay personas que son inyectados tanto con el temor que son paralizados, se estancan, no llegan a ser la persona que el Señor desea que ellos deben de ser y deben de llegar a ser. Entonces, por causa de temores, son paralizados, se estancan en ese sentido. Y está el lado positivo. Y el lado positivo de ese temor es cuando nosotros confiamos en el Señor y hay un temor a Dios. Y se recuerda lo que hablamos nosotros las últimas semanas, dijimos que el temor a Dios es el principio de ¿qué? Sabiduría. So, hay algo muy saludable del temor también, hay algo muy positivo del temor, pero también hay otras cosas que podemos aprender del temor. Hay, por ejemplo, lo que es el temor tiene un aspecto de fundamento, un aspecto donde la persona que normalmente tiene temor se afirma a un fundamento la cual ellos creen. Entonces, por causa de lo que ellos creen, tienen ese fundamento. Y ese fundamento no cambia, es lineal. Entonces, por causa de lo que ellos creen, se mantienen en ese temor. Pero también está la otra parte, y es la parte en la cual el fundamento también es emocional. Hay personas que tienen ese aspecto de emoción. Entonces, el temor es una emoción y se guía a las personas por sus emociones. Entonces, mientras que el fundamento, especialmente para nosotros los cristianos, tenemos para el creyente el fundamento de nosotros es ¿quién? Cristo. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Es nuestro vivir. Entonces tenemos un fundamento que es sólido. Amén. ¿Cuántos tienen fundamento sólido aquí? Es Cristo. Dile a la persona que está a su lado, yo tengo un fundamento sólido. Hay personas que no tienen fundamento sólido. Y ese fundamento sólido no, ¿por qué? Porque es emocional, se guían por la emoción. Y la emoción es peligrosa. Entonces la emoción cambia, no es lineal, sino que sube y baja. Hay momentos que estás elevado, estás lleno de fe, estás confiado en el Señor, y hay momentos que estás retado y estás desanimado. Entonces un sube y baja, sube y baja. Entonces hay esos aspectos del temor. Y el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que nosotros, ¿sabes qué? No podemos confiar
en nuestras emociones, en nuestro corazón. Nuestras emociones son controladas por lo que hay en el corazón. Y la Biblia dice esto en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las emociones, porque hay veces necesariamente simplemente porque usted sienta hacer algo no significa que está correcto delante de los ojos del Señor. Entonces usted tiene que tener cuidado de cuidarse de sus emociones que controlen a usted, que la controlen a usted. All right? Entonces, por eso la Biblia habla claramente que hay que tener cuidado con el corazón, de ahí fluyen las emociones. No te dejes controlar por tus emociones. No dejen que tus emociones te controlen a ti, ¿okay? Que controlen tu vida. No dejes que usted esté controlado por temor. Segunda de Timoteo habla algo diferente. Hay personas que son controladas por el temor que tienen en su vida. Y segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios, escucha esto, espíritu de ¿qué? Cobardía. Él no nos ha dado a nosotros, usted que es creyente, Él no te ha dado a ti y a mí un espíritu de cobardía. Sino dice aquí, sino ¿qué? Sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Es lo que el Señor te ha entregado a ti. Es lo que el Señor te ha dado a ti. Entonces, ¿sabes qué? Hay que confiar en el Señor y hay momentos donde usted y yo, el Señor quiere vernos y nos va a probar. Y quiere ver si usted en verdad se deja guiar por sus emociones, todo lo que está pasando a su alrededor, todo lo que usted posiblemente conoce de su pasado que influye en su vida. Y ver si en verdad usted puede confiar en su palabra, en lo que Él dice en su palabra. Entonces es bien claro el entender que el Señor quiere que nosotros tengamos ¿qué? Dominio propio. Eso es algo que nosotros tenemos que ser intencionales en poder hacer cuando vienen momentos de prueba, cuando vienen momentos de preguntas. Tener dominio propio. En tu carácter, tener dominio propio. Todo tipo de temor se dirige hacia ¿qué? Un temor al futuro. Y eso tiene su raíz en el pasado. ¿Cómo así, pastor? Bueno, todo temor se dirige hacia el futuro. El temor que usted tiene, por ejemplo, de rechazo, posiblemente hay personas que tienen temor de rechazo. Usted en el futuro siempre va a estar cuidándose de qué, de ese rechazo, de que otros lo puedan rechazar a usted. Entonces usted vive su vida tratando de ganarse a la gente. Pero eso no es por el futuro, porque el futuro en verdad no ha llegado. Eso es dado a qué, a su pasado. Algo que ocurrió en tu vida anterior, en tu vida de joven, de niño, algo que ocurrió, esa es tu base, ese es tu fundamento. Y por causa de eso, ahora tú temes al futuro. Y lo que ocurre con las personas que viven así, lo que hacen es crear unas paredes de poder bloquearse, de poder guardarse de temores en el futuro. Y lo que hacen es están viviendo en temor toda su vida. Están estancados en temor, en vez de ir hacia el futuro y confiar en el Señor. Entonces la realidad es que no existe temor en el futuro, sino que ¿qué? Es lo que ocurre en tu pasado. Entonces por esta razón creamos estos muros. Y la palabra del Señor dice en Juan 4, mira lo que dice primero de Juan 4, 18, en referencia al Señor y lo que es el Señor y lo que Él desea de nosotros. Recuérdense que la Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Juan capítulo 4 versículo 18 dice en el amor no hay temor. Diga temor, diga amor. No hay temor en el amor, dice ahí, sino que dice aquí el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así, dice aquí, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, el que siempre anda dirigido, anda guiándose por el temor, es una persona que en verdad no ha llegado a confiar en Dios verdaderamente. Esa es la verdad, esa es la realidad. Muchos de los temores que tenemos nosotros es por causa de eso, de que en verdad no creemos en Dios, no creemos que el Señor es grande, no creemos que el Señor es soberano, no creemos que el Señor tiene control de nuestras vidas, no creemos que el Señor todo lo puede, que Él te ama a ti, que Él me ama a mí. Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de resolver de nuestra manera. Entonces lo que quiero enseñar en esta mañana, en esta tarde, es la primera cosa, en referencia al temor hacia el futuro. La primera cosa y la realidad número uno para vencer al temor es reconocer que Dios está en control. Di conmigo, Dios está en control. Amén. Dios está en control.
Esto nuevamente, no importa tu pasado, no importa lo que estás pasando, no importa las cosas que estás atravesando en tu vida o lo que está pasando en tu familia, no importa el conocimiento que tengas de su palabra o que no sepas nada de su palabra, no importa lo que usted puede sentir, lo que usted puede ver, lo que usted entiende, no importa nada de eso, nada puede alterar el hecho y la realidad que el Señor está en control de nuestra vida en todo tiempo. No importa, y eso es importante entender. Es importante entender eso. El concepto teológico se llama la soberanía del Señor. El Señor es soberano. El Señor tiene todo el control de nosotros, del mundo entero. Hay muchas personas que entienden el concepto, pero ¿sabes qué? Entienden todo lo que es la soberanía del Señor, el poder de Dios, pero el problema es, ¿sabes qué? Que no viven esa realidad. Conocen, entienden que Dios es soberano, que Él tiene control de todo, pero cuando viene a ser probado la persona, no viven la realidad de lo que ellos conocen. Oh my God, eso es interesante. Entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos que entender que el Señor es soberano. La primera cosa, Dios es soberano. Dios está en control. Hechos capítulo 12. Yo quiero que ustedes vean Hechos capítulo 12. ¿Por qué? Porque vamos a ver una lección, vamos a ver una historia. Y yo quiero brevemente ver esta historia y llevarlos a este libro de Hechos capítulo 12. Y yo quiero que ustedes vean ciertas verdades en cuanto a la soberanía del Señor, de Dios. Hechos capítulo 12, una tremenda historia. Hechos 12, versículo 1 y 2 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estoy comenzando ahí. ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía? ¿Qué tiene que ver esto con el temor? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro, pastor? Tiene que ver mucho. Yo quiero que tú veas la actitud. Yo quiero que tú veas la experiencia que la iglesia original, primitiva, estaba pasando. Aquí está este hombre que se llama Herodes. Le voy a dar en inglés dicen un crash course, un curso brevemente de los Herodes, porque no era un Herodes. Siempre que leemos la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, vemos Herodes, pero son diferentes Herodes. Por ejemplo, está Herodes el Grande. Herodes el Grande era aquel Herodes. Herodes era un nombre de familia, pero también significaba un gobernador. Era una persona que estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo. Era como un rey, pero también pertenecían a la familia de Herodes. Era como una familia de mafia que estaba controlando en Israel durante el tiempo del Imperio Romano. Entonces estaba este Herodes el Grande. Herodes el Grande, usted se va a recordar de él porque él fue el que cuando nació Jesús y los reyes magos, ¿se recuerdan los 3 reyes magos que pasaron? No, la Biblia no dice que eran 3 reyes, pero eran reyes que pasaron del oriente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que ellos le dijeron que vinieron a Israel a venir a ver el rey. Y venían a adorarle al rey. Entonces, ¿qué pasó? Herodes, wow, esto es peligroso para mí. Yo necesito eliminar ese peligro. ¿Y qué hizo él? Ordenó que todos los bebés, ordenó a matar a todos los bebés. Ese fue Herodes el Grande. Ahora, ese es diferente a otros Herodes que han llegado después de eso, que eran familias de hijos, eran sobrinos. Había cantidades de Herodes que llegaron después de él. Por ejemplo, Herodes Arquelao, dice aquí que él reinó por mucho tiempo. ¿Por qué? Por muy poco tiempo, no mucho tiempo, sino por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque era el hombre tan malo, los Herodes eran tan cruel, gobernaban tan cruel que no duraba mucho tiempo. Y especialmente este Herodes Arquelao, dice aquí, él no duró mucho tiempo, era tan malo que lo asesinaron a él. Entonces también está este Herodes Filipo. Herodes Filipo era aquel que ustedes se recuerdan que estaba enamorado de su sobrina. ¿Cuántos se recuerdan eso? ¿Quién era la sobrina? Salomé. Y él quería tener una relación con ella. Y ella era no solamente la sobrina, pero estaba casado con su hermano. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Dijo, no, eso es incorrecto, eso es pecado. Y a Juan el Bautista lo pusieron en la cárcel. Y ahora llegó un momento cuando era el cumpleaños de él. ¿Y qué le hicieron de cumpleaños?
la mamá de Salomé le dijo, hey, baila para él. Y como odiaban a Juan el Bautista, él estaba tan detrás de esta muchacha, estaba tan enfermo, diga conmigo enfermo, el hombre era un enfermo. ¿Qué hizo? La mamá de ella le dijo, mira, ella puede bailar para ti, pero tienes que hacer algo para ella. Él dijo, yo hago lo que sea, yo la quiero ver a ella. ¿Y cuál fue la petición de ella? Yo voy a bailar para ti, pero yo quiero que tú me des la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántos se recuerdan que eso fue la realidad? Y ese fue Herodes Filipo. Ahora está este otro Herodes que era malísimo. Estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Estaba ahora él enfrente tratando de destruir la iglesia. Era esta iglesia original y era malísimo. Y la Biblia dice aquí que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Para matarlos. Había persecución en ese tiempo. Hay muchas personas que dicen, y yo me río de esto, ay pastor, ¿cómo sería tan lindo regresar a la iglesia antigua? ¿Por qué no regresamos a hacer la iglesia antigua? ¿Cuántos han escuchado eso? Usted no sabe lo que está hablando. La iglesia antigua estaba pasando persecución. La iglesia antigua estaba muriendo los cristianos. En la iglesia antigua, ¿sabes qué? No era una iglesia perfecta, había problemas, había mucha división, había problemas entre un hermano y el otro. No era una iglesia perfecta. Es igual a esta que está aquí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esta es una realidad, porque no hay ninguna iglesia que sea perfecta. Y el problema es que hay personas que llegan a la iglesia y dicen, esto es una iglesia perfecta, por eso yo vengo aquí. Y ¿sabes qué? Si usted piensa que esta es una iglesia perfecta, ya con usted dañó la cosa. Porque nosotros somos imperfectos. A mí me encanta esto, me encanta lo que decimos aquí en Fellowship Church. Esta es una iglesia perfecta para gente imperfecta. Y es la realidad. Había problemas en esa iglesia antigua. Y el problema que estaba ocurriendo era que nuevamente que estaban siendo perseguidos. Estaban muriendo por causa del Señor. Y dice el versículo ahí, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. No solamente él estaba matando a los judíos. Primeramente los cristianos. Primeramente persiguió a la iglesia. Él llegaba a las iglesias, piense esto, o imagínese esto, él llegaba a la reunión de Fellowship Church y decía, ven para acá Miguel, ven para acá tú David, ven para acá, vamos a eliminar a todos ellos. Y lo hacía como un ejemplo para poner temor en la iglesia. Había persecución. No solamente eso, sino que la Biblia dice, no solamente estaba persiguiendo, pero también mató a espada, dice aquí, a Jacobo. Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo? Jacobo, que era sobrenombre Santiago. No estamos hablando del Santiago que escribió el libro de Santiago. No estamos hablando del Santiago que era medio hermano de Jesús. Estamos hablando Jacobo Santiago, uno de los tres personajes principales que andaban con Cristo. Porque estaban estos discípulos que lo seguían al Señor, eran 12, pero habían 3 que eran íntimos con el Señor. El Señor hablaba con ellas íntimamente, compartía con ellos, le enseñaba íntimamente a ellos. Ustedes se recuerdan la historia del monte de la transfiguración. Era Pedro, Juan y ¿quién más? Jacobo. A votación, levante su mano aquellos que ustedes piensan que Pedro y Juan eran los primeros personajes principales. Y levante su mano ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pedro era, por ejemplo, el líder de la iglesia en ese tiempo. Right? Estaba aquí más Juan. Eran los principales ahí. Ahora, ¿cuántos piensan ustedes que también Jacobo era uno de esos 3? Levante su mano. Era uno de los 3 grandes. Esto era increíble porque ¿sabes qué? Lo que ocurrió es que no solamente la iglesia estaba siendo perseguida, pero también a la misma vez, ahora ellos están viendo que uno de los 3 grandes también lo acaban de matar. ¿Qué piensa usted que ocurrió en el corazón del pueblo de Israel? En el corazón de la iglesia, el corazón de esa primera iglesia. Wow, la gente estaba sacudida. La gente estaba preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Cómo es que esto ha llegado a esto? ¿Qué está pasando aquí, Señor? Yo estoy confiando en ti, estamos siguiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y la Biblia dice que viendo esto, que agradó a los judíos, procedió ahora a ir también detrás de Pedro, el número 1. Eliminó al número 3, vamos a llegar al número 1.
Y dice la Biblia ahí que dice que esto fue algo que fue increíble, que él empezó a perseguir a Pedro. Y lo que quiero que usted entienda de esto es, número uno, el Señor está en control, pero también Dios está en control aún en medio del sufrimiento. Dios está en control aún en medio del sufrimiento. Estos son los momentos de Dios. Estos son los momentos que el Señor te prueba a ti, prueba mi fe, prueba tu fe en estos tipos de momentos. Hablamos nosotros hace una semana, 2 semanas atrás, en referencia a cómo el Señor procesa al creyente. El Señor procesa al creyente por medio de ¿qué? Lo vemos en Romanos 5, capítulo 1 al 5. Ahí la Biblia dice claramente que Pablo, hablando a la iglesia, que él no solamente se gloría en estar salvo, en ser parte del cuerpo del Señor, en ser parte del reino del Señor. Pero dice la Biblia ahí claramente que Pablo dijo, yo también me glorío, me alegro en tribulaciones, en aflicciones, porque eso produce paciencia, la paciencia produce carácter y carácter esperanza. Eso es nuevamente, ese es yo he dicho una y otra vez que ese es el proceso de crecimiento del cristiano. Cuando estamos en estos momentos de aflicción, gózate, porque el Señor está perfeccionando tu vida y mi vida, ¿sí o no? Es la realidad, está refinando tu vida y mi vida. Era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, ahora lo cogió a Pedro. Cogió a Pedro, mató a Jacobo y ahora coge a Pedro y lo coge. Y dice que habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. A ver, déjeme recordarle esto. Pedro era muy famoso porque siempre que andaba en la cárcel el Señor lo sacaba. Entonces era un escape convict que había que tener cuidado con él porque no importa en qué lugar, en qué cárcel lo ponían, salía el hombre. Entonces ahora no solamente lo pusieron en una cárcel, sino que pusieron 4 soldados, 16 soldados. Soldados adentro de la cárcel. Y estamos hablando de una cárcel al estilo de cárcel que hay hoy en día. No estamos hablando de una cárcel que aún hay lugares donde uno puede comer. Hay hasta cárceles que tienen lugares para jugar básquetbol. No, estamos hablando de una cárcel oscura, fría, con ratas, donde pasa todo el agua negra de la ciudad en medio de las celdas. Había una peste y ahí estaba Pedro. Y Pedro no estaba solo, sino que estaba aquí acompañado por soldados, dice, uno para custodiarse ahí, dice, y se proponían sacarlo al pueblo, dice aquí, se proponía ¿quién? Se proponía el mismo Herodes, a sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué ustedes piensan que Herodes quería sacarlo enfrente del pueblo? Hagan así conmigo. Hagan así conmigo, 1, 2, sí. Ok, se proponía sacarlo al pueblo para, otra vez, se proponía sacarlo al pueblo para, exactamente, él quería demostrarlo, es el símbolo universal, ¿de qué? De cortar la cabeza, de matarlo. Quería hacer una demostración pública por medio de Pedro. Y dice la palabra del Señor, y se propuso sacarlo al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba aquí haciendo algo interesante. La iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Wow, lo importante que es la oración. La oración del pueblo estaba subiendo. El pueblo estaba ahora, no solamente estaba siendo perseguido, pero ellos ahora estaban de rodillas orando, Señor, ayuda. Tienen el hombre en la cual nosotros estamos siguiéndolo a él en su liderazgo, en lo que él ha aprendido de ti, Señor. Ahora mataron a Jacobo, quién sabe qué va a pasar con Juan, pero Pedro lo tiene, Señor, suéltalo, ayúdalo, libéralo, Señor. Está el pueblo orando ahí, right? Está el pueblo del Señor orando en ese momento, ¿okay? Entonces, la otra cosa que podemos aprender de esto es que Dios está en control aún en las noches más oscuras, tuya y mía. Dios está en control en las noches aún más oscuras, tuya y mía. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí, siguiendo ahí en el versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, mira, voy a demostrar esto. Ven para acá, David. Otro, ven para acá, Miguel. Imagínense esto. Suban aquí, rápido, una ilustración. ¿Okay? Están estos guardas. Estos guardias están cuidándolo a Pedro. Uno de un lado, y él está sentado en esa cárcel, y el otro, ven para acá, David, está a este lado. ¿Okay?
Están los dos de este lado. ¿Y él está haciendo qué? Ahora, voy a poner la cabeza aquí. Y si tenía ganas de rascarse la cabeza, porque estaba encadenado con el guardia, ¿verdad? Serio, pero no se me ríe, hermano, que usted es un guardia, usted tiene que estar serio. ¿Ok? Entonces, ahí estaban ahí los dos. Lo que hacía, lo que quería hacer, tenía que confiar, que tenía que estar con ellos. Ahora, se duerme. Y lo interesante es esto, que él está, mira. ¿Cuántos roncan así? Hay otro que... Ahora, no solamente eso, hay aquellos que se duermen, y puedo echarle un poquito de baba, hermano, aquí. Y se le va la baba. Y así estaba Pedro en ese momento. Pedro estaba completamente fuera del juego. All right, vamos a dar un aplauso a estos dos que compartieron conmigo. Estaba fuera del fuego. ¿Por qué digo yo que esto es bien importante? Si ves la palabra del Señor, hablando de temores, era para que Pedro no pudiera dormir en esa noche. Era para que Pedro estuviera toda la noche pensando, how am I going to get out of here? ¿Cómo vas a sacarme de aquí? ¿Será que este es el último momento mío? Señor, aún preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero eso no es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro tenía un secreto, conocía un secreto. ¿Y sabes cuál es el secreto que conocía él? Que el Señor tiene control de su vida, tu vida. Nada puede pasar sin el Señor. El Señor, en su último respiro, el Señor está bajo control de eso. Su entrada, su salida, el Señor está en control de eso. Él sabía esto. Entonces él podía descansar, no importa lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces ahora la palabra del Señor dice que él estaba durmiendo entre estos dos soldados y ellos estaban sujetados a él y él a ellos. Y no solamente estaban ahí, pero también estaban rodeando la cárcel otros soldados, cuidándolos a él. All right? Para que no salieran de ahí. Para que no salieran de ahí. Entonces la pregunta es, y ahora seriamente la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que no te dejan dormir en la noche? ¿Cuáles son los temores que tú posiblemente tienes que no te dejan dormir en la noche? Porque si vemos el secreto de Pedro, Pedro pudo descansar tranquilamente. Estaba tan tranquilo que mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. He aquí que se presentó de repente, okay, el ángel del Señor, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Esto es bien interesante, porque yo imagino que ese ángel, estaba Pedro tan fuera del juego, estaba tan rendido, estaba roncado, estaba en el séptimo sueño, estaba quién sabe en qué estaba soñando Pedro, pero estaba fuera, ¿verdad? Y ahora se aparece un ángel de luz, resplandece, you know? Me imagino que estaba tan dormido Pedro que el ángel cuando vio eso, me imagino que tuvo que prender un poquito más de resplandecer. Y nada. Y posiblemente hizo y nada que se despertaba Pedro. Hasta que por fin dice la palabra del Señor que tuvo que tocarlo y despertarlo a él. Y por fin se despierta Pedro, pero ahora Pedro se despierta fuera de sí. Estaba tan rendido, entre despierto y dormido, que mire lo que dice la palabra del Señor. Y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Imagínense lo dormido que estaba el hombre que pensaba que todavía estaba soñando. Y está siguiendo, ¿qué será esta visión que el Señor me está dando? Pero déjame seguir el ángel. Vamos a ver qué aprendo yo de este sueño. Pensaba que estaba el hombre soñando. Y estaba viendo este ángel. Y no se daba cuenta que estaba ocurriendo la realidad. Había venido un ángel del Señor y lo estaba nuevamente liberando a él. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Ahí dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. En otras palabras, el ángel llegó a la cárcel, pasó por medio de todos esos guardias ni se dieron cuenta, todo el mundo estaba rendido, se abrió la puerta, salió por ahí y Pedro nuevamente
siguiendo al ángel porque ni sabía lo que estaba pasando. Él pensaba que era un sueño hasta que se dio cuenta que está fuera en la cárcel. Y ahora dice la palabra del Señor, dice aquí, que mira lo que pasa aquí. Porque mira, hay que entender que el Señor en todo esto, Él tiene control. Nada ocurre sin el permiso del Señor. La Biblia dice en Salmos 46:10, está quieto, escucha esto, está quieto y conoced que yo soy Dios. Cuando estás en los momentos más oscuros de tu vida, en las noches más oscuras, está quieto, duérmete, tranquilo, confía en Dios. Él está en control. Porque la Biblia dice aquí que, hey, ponte quieto, tranquilo. Y dice aquí, conoced que yo soy Dios. ¿Qué pasó? Él sabía esto. Y ahora él no se encontraba en la cárcel. Se encontraba ahora afuera. Y esto me llega a la siguiente realidad de vencer el temor. Dios está en control aun cuando mi fe es débil. Dios está en control aun cuando mi fe es débil. Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, ahora se dio cuenta y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, dice aquí, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé. Ahora, ¿qué pasa? Ahora él sale, llega a la casa de María, porque ahí estaba el pueblo, estaba la iglesia, ¿qué? Orando. La iglesia estaba orando. Y ahora sale una muchachita. Y la Biblia dice que sale esta muchachita llamada Rodé. ¿Qué pasa? Él está aquí. Ahora, imagínense usted, es una persona que acaba de salirse de la cárcel, se acaba de escapar de la cárcel. Está tocando la puerta y tiene que tocar la puerta con cuidadito porque es en la noche. La gente todavía no se ha acostado. Hay una oración. All right? Y la gente está orando, Señor, suelta. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en esos servicios, esos cultos de oraciones de una iglesia? ¿Cuántos hemos estado en esos servicios? All right? Y todo el mundo orando a voz baja, pero se escucha bien la gente, no se entiende bien la petición de la gente, pero todo el mundo está diciendo, Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Mira, ¿por qué no lo hace? Repita conmigo, Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Sigue repitiendo, Señor, libera a Pedro. Y se escucha la oración del pueblo. Sigue, no pare, Señor, libera a Pedro. Señor, libera. Está el pueblo orando. Ahora Pedro está afuera. Y como se acaba de escapar, él anda mirando. ¿Y qué ocurre? No están escuchando. Y no puede gritar porque si no lo pueden reconocer a él. Pero mientras que está haciendo bulla, ¿qué ocurre cuando uno va a un barrio y todo está silencioso y uno empieza a tocar o el pito del carro, pa, 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 pa? Lo primero que empieza a ocurrir es si los vecinos tienen perros, y entonces el otro perro se comunica con el otro perro y ahora el hombre está un poquito, ¿sabes? Está preocupado porque ahora los perros están ladrando. Y cuando los perros empiezan a ladrar, se empiezan a prender las luces de la casa. Y todo, ¿sabes? ¿Qué está pasando afuera? Right? Mientras que eso está pasando, entra esta muchachita. Y ella escucha que están tocando y se da cuenta que es Pedro. Y ahora mire lo que ocurre. Dice la Biblia aquí, en versículo 13. Cuando llama a Pedro a la puerta del patio, sale a escuchar a una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Entonces ahora el hombre está aquí y está preocupado y está ansioso por entrar. ¿Y qué pasa? La muchacha viene y como que abre la puerta y dice, ¡ah! ¡Pum! Y le cierra la puerta en la cara. ¿Verdad? Y ahora regresa a decirle a todo el mundo. Y dice la Biblia aquí, dice aquí, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, está loca. Ahora, nuevamente está el pueblo aquí orando. Ahora, Señor, suéltalo. Señor, libéralo. Señor, libera a Pedro. Señor, libera. Ahora viene la muchachita. Pedro está en la puerta. Gloria a Dios, Pedro está en la puerta. Y estás loca tú. Que me dice a mí que qué. ¿Cómo está la condición y la fe de los cristianos? It wasn't so good. No estaba muy bueno, ¿verdad? No estaba muy bueno. Estaban orando para que el Señor obraba y ahora el Señor está obrando y no se dan cuenta. Más bien le está diciendo, tú estás loca, mija. Ven para acá.
Están ellos en esa oración. Y sabes qué? Que esto es algo muy importante de entender. Es importante entender esto, que no depende de lo que nosotros podemos hacer. Dios está en control aún cuando nuestra fe es débil. Cuando no estamos teniendo esa fe que debemos de tener. Y esto es bien importante porque ¿sabes qué? Hay una noción de que Dios tiene como que un medidor de fe, ¿verdad? En muchos lugares que enseñan esto, que si tú tienes suficiente fe, entonces el Señor te escucha y Él entonces se mueve a tu favor. ¿Right? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Right? ¿Y sabe el problema de eso? El problema de eso es que va en contra de la soberanía del Señor, del control que el Señor tiene con todos nosotros. El Señor tiene control de todo. Él es soberano y Él va más allá de tu fe. Más allá de tu fe, más allá de lo que tú puedes. La soberanía del Señor sobrepasa la fe. El Señor hace lo que le da la gana. Entonces cuando vemos lo que ocurre, mira, dice la palabra del Señor en el versículo 10 ahora más. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. ¡Ah! No creían. Estaban orando para que el Señor liberara a Pedro y ahora el Señor lo hace y ahora están ellos como, ¿what? No puedo creerlo. Estaban atónitos, pero él haciéndoles con la mano la señal que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Wow, tremendo. El Señor hizo un milagro grande ahí. El Señor, ¿sabes qué hizo un milagro? Y el milagro que hizo el Señor fue con una persona que sabía confiar en Él. Una persona que no tenía miedo del futuro, porque él sabía que el Señor tenía control de su vida. ¿Cuáles son los temores que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son los temores que posiblemente tú estás batallando diariamente? Think about it, piénsalo. ¿Cuáles son esos temores que te están aguantando en ser la iglesia?